Tesoros del Ñelol. Mari Compulamien, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Tesoros del Ñelol. Nos encontramos en el mes de julio, un mes que hemos dedicado a las infancias, a los niños, niñas y a todas las artes que se van creando en la región en torno a nuestros niños y niñas. Así es. Este es un programa, un espacio cultural dedicado a la difusión y al quehacer de nuestros artistas, cultores y gestores culturales de la región de la Araucanía. Christopher, Amiga, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. Qué maravilla. Bueno, así es, estamos hablando de los niños, de la educación artística, y es por eso que tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Bueno, recordarles que esta iniciativa está impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en convenio con el Pabellón Araucanía. Programa que se transmite todos los jueves a las 20 horas a través de las plataformas de Facebook de Culturas La Araucanía, Pabellón Araucanía, lo mismo en YouTube, Pabellón Araucanía, Cultura La Araucanía, y el formato ahora de podcast Spotify, a través sí, de Spotify, lo pueden encontrar ahí como Tesoros del Ñelol. La danza es la que nos convoca el día de hoy. Tenemos una gran invitada con una maravillosa y extensa trayectoria. Me refiero a Nivia González Solís, maestra de ballet clásico. Bienvenida, Nivia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Bien, Christopher, y bien, Jessica. Mari. Les agradezco Maestra. a ustedes que me tengan aquí en este momento. No, honrado No nosotros. saben cuánto. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo bien, Ya. gracias a Dios. Ya partimos con clases presenciales, tengo a mi So. gente frente a mí, trabajando, así que todo bien. ¿Y en las artes cómo se necesita ese contacto humano En las directo? artes se Sí. necesita presencial, realmente. Trabajé online mucho tiempo, pero no es lo mismo. Claro. No. Así que el arte necesita mucha atención de las alumnas y de la profesora, estar atenta a cualquier movimiento de las niñitas, porque es un trabajo integral, completo, que estamos obligados nosotros A a estar. cumplirlo bien, ¿ya? Y que aprendan ciertas técnicas. Bueno, no solo técnicas se aprenden, sino también se aprenden valores. En la formación integral. En la Ya formación vamos a llegar a ese completa. punto, querida Nivia, Ya. pero vamos a viajar en el tiempo. Perfecto. Y a Vilcún, su Tú tierra me dices, natal. Mi Vilcún. Sí, 1937. 37. Su infancia ya, y aparece, ¿no es cierto?, el gusto por las artes, no necesariamente la danza en ese momento, habían otras cosas. Recordamos que su padre, piloto civil, le tenía de regalo siempre revistas donde aparecían bailes. Le Cuéntenos llegaban un poquito. a ellos durante la guerra, ¿Ya? le llegaba mucho. Claro, en ese Vilcún solamente habían dos escuelas, una Ya. fiscal y una Santa Cruz de las Monjitas. Y felizmente me pusieron a mí en ese colegio de las monjitas, Ya. donde había una monjita que le gustaba mucho la danza y nos hacía algo de danza. Claro. Pero lo que más me llamaba la atención a mí eran las fotografías que llegaban a los diarios, que le llegaban a mi bailarinas. padre permanentemente. Y me empecé a enamorar de la danza sin saber. Pero a todo esto, a Vilcún, pueblo chico, llegaban los circos. En aquellos años llegaban el tren, me imagino. Todo se viajaba Claro. en tren, pues lindo recuerdo del tren. Y había una trapecista. Oh, yo me enamoré de la trapecista. ¿Ah? Volando, claro, con sus mallas lindas, sus zapatillas que tenían en colores brillantes, sus moñitos que tenían, y todo lo que hacían. Totalmente flexibles tienen Claro. que haber sido. Y yo pensaba en ese tiempo de mi vida, ya con 7, 8 años, no, yo voy a ser trapecista de circo, yo voy a ser Qué trapecista de maravilla. circo. Y mis hermanos en el patio tenían unas barras, tenían un jardín muy lindo en mi casa, y una barra, y yo me colgaba de los pies de la barra y me balanceaba pensando que iba a ser una trapecista de circo, esa era mi vida. Pero mi vida cambió cuando mi abuela, que nos crió, decidió venirse a Temuco. Migramos, ¿no es cierto?, a la ciudad. Porque, claro, éramos 5 hermanos, ya los mayores estaban educándose, algunos estaban internados acá en el colegio y nos faltábamos las menores. Y no quería que nos quedáramos en Vilcún. Teníamos más oportunidad en Temuco. Y llegó a Temuco a otro colegio monja Ya. por un año. Y también había una profesora
que le gustaba, tenía idea de algo de ballet. Y bueno, me encontró condiciones y siempre me eligió como para poder hacer las veladas que se hacían en los colegios. Estamos hablando de Madame Silvia, ¿no? Después después llego al Liceo de Niñas, donde estaba Madame Silvia Ferrara. Ella era una profesora de francés, que yo me enamoré del francés. Yo pensé que siempre iba a aprender el francés, pero nunca lo logré. Es difícil, bueno, como todas las lenguas. Ella hizo un grupito como de 9, 10 alumnas y me seleccionó a mí. Y hacíamos en el gimnasio del liceo, que era un tremendo gimnasio, con barras laterales, ahí nos colgábamos. Y también nos empezó a enseñar ballet. ¿Ella tenía más conocimiento técnico? Ella tenía más conocimiento técnico, mucho más, porque nos enseñó, bueno, lo que era una primera posición, una segunda posición, una tercera posición, de brazo, de pie, cómo poder girar, buscar nuestra pierna para podernos balancear. Tenía más conocimiento. Pero a todo esto llega a Temuco unos profesores con mucho conocimiento, que fue Ana Blum y Alfonso Muñoz. Ellos llegaron a Temuco, eran primeros bailarines. Estamos hablando de la década del 40. De Chile, en la década más o menos, sí. Y me fue a pedir una beca con ellos. Ya. Porque mi abuela, como ella se vino sola con nosotros, no tenía muchos medios económicos. Entonces tenían que conseguirme de sí o sí una beca. Bueno, ellos dijeron que sí, no, parece que no con mucho interés al principio, porque como era la madame, les dijeron que sí. Pero ya como me vieron las condiciones que tenía, porque yo era muy flexible, era muy atenta, no era dispersa, era muy atenta a las clases, estaba siempre preocupada de todo. Me escogieron y también era como la que más bailaba siempre, porque yo me aprendía todas las coreografías de las niñitas que ellas hacían. Y cuando llegaba el momento de la gala, siempre había una niñita enferma o que no podía actuar. Entonces me conseguía los trajes y la que bailaba era yo. Más encima. A todo esto fueron pasando los años, ya a los 16 años... ellos ya se habían ido a Valdivia a formar el ballet de cámara de Valdivia. Y con los 16 años, ellos viajaban a Valdivia, Temuco. Y a los 16 años más o menos, me pidieron si me podía ir a Valdivia. Me fueron a pedir permiso a la abuela. Ella dijo, sí, si a ella le gusta, sí, yo tengo una hija que vive en Valdivia, voy a conseguir que se vaya donde ella. Y de esa forma llegué a Valdivia a formar el ballet de cámara. A los 16 Era años. la más chica, yo era la más chica. Habían chicas, claro, de 21, 22, 23, algunas chicas que ya tenían su profesión y trabajaban. Yo era una de las más chicas. Y bueno, empecé a sobresalir, porque hice lo mismo que hacía acá con la profesora. Metódica, atenta. Metódica, atenta, no me perdía ningún detalle de las coreografías que le enseñaban a las colegas. Ella formaba a las chicas para hacer ballet de repertorio. Equivale como el baile de los graduados, Giselle lo presentamos, una parte en la Glosine, la primera parte, y yo me aprendía todas las coreografías. Entonces, exactamente pasó lo mismo. Faltaba una que no podía. Incluso una de las compañeras esas a mí me regaló un traje, un vestido, porque yo no tenía para comprarlo. Mi abuelita no, me dijo. La Anita Blum me dijo, no te preocupes, yo lo consigo. Y me regaló un traje. Y yo hice el papel de ella. Y después, en el baile graduado, el baile de los graduados tenía un cancán. Y para ella necesitaba prácticamente una gimnasta. Claro. Prácticamente en la parte del solo del cancán una gimnasta. Había una gimnasta que lo aprendió, toda su coreografía, que era como de 1 minuto 40. Y justo se enfermó también el día de la gala en el Teatro Cervantes. ¿Y quién lo hizo? Lo reemplacé yo. ¡Qué oportunidad! Pero ya fue lo máximo que me pasó en la vida cuando el ballet de cámara salió a regiones. Nos fuimos a varias partes y en una de esas partes llegamos a Temuco. Ahí fue cuando llegamos también al Teatro Central,
que lo arrendaron para eso, que no era un teatro adecuado porque tenía un declive. Ya. Y había que tener mucho cuidado con el declive y 0 piso. En ese tiempo no se usaban los pisos. Claro, estamos El hablando del piso Teatro Central del que Teatro estaba en Central Calle que Varas. estaba en Calle Varas, Frente a la claro, plaza. frente a la plaza. Y la que hacía el papel principal era mi profesora, la Anita Blum. Hacía el papel de Giselle en el ballet. Ese año había montado Giselle ella. Y yo me había aprendido todo el papel. Y me dijo Alfonso, Nivita, va a tener que tú reemplazar a Anita. No lo podía creer. A la maestra. No lo podía creer. Y yo ya tenía 17 años, claro. Yo no lo podía creer. Y lo hice tan bien que hasta las colegas, hasta las compañeras me felicitaban. Me admiraba. ¿Ah? Qué maravilla. Así que esas cosas pasaron en mi vida. Maestra Nivia, ¿Mm? y bueno, yo mientras la escucho, veo detrás, ya imagino a su abuelita que se preocupó de criar a todos sus hermanitos, a usted, que se trasladó después a Temuco, buscando siempre más oportunidades para la familia, para que estos niñitos pudieran expandir su conciencia, y la percepción que ella tenía respecto de sus sueños. O sea, usted primero quería ser trapecista y jugaba a ser trapecista en la casa allá en Vilcún, y después le decía, abuelita, bueno, el ballet me llena. ¿Qué No, le decía a su abuelita? Ella a usted? estaba pero fascinada, nunca me decía, pensé que iba a llegar a esto. ¿Ah? Y lo otro que me pasó, que esa misma universidad a mí me consiguió una beca a Rusia, en esa época. Pero para eso tenía que tener el permiso de mi abuelita y de mi padre, que mi padre en ese tiempo vivía todavía. Ella me dijo, no, esto no puede ser, me dijo. Y tenía toda la razón, después de los años lo pude entender. Ya. Me dijo, mira, nosotros somos latinas, ellas son europeas. Cuando llegues allá te van a medir el porte del brazo, de las piernas, de las dorsales, tu cuello, todo. Y desgraciadamente eres latina, te van a derivar a otro. Y tú no vas a desaparecer, porque en ese tiempo no había pero ni un contacto con Rusia, nada. Vas a desaparecer y nunca más te voy a ver. No. Con esa edad la odié. Claro, sin duda, pero era la posibilidad. Me sentí muy desgraciada, lo lloré todo, le gritaba que era mala, que era egoísta. Con esa edad los niños tienen su... Claro. Claro. No hay una comprensión así tan Y profunda. felizmente, después de los años, me di cuenta que tenía toda la razón, Qué sabia la abuelita. toda. Así que me quedé en Chile decepcionada, pero después vinieron los maestros europeos, que te llegaban los maestros europeos y con mucho sacrificio, te voy a decir que viajaba en tren a Santiago en segunda, me volví en segunda, y llegaba ya donde la casa de una amiga, por eso podía viajar, para que usted no había podido llegar. Y me iba a todos los seminarios del teatro, por eso que conozco tanta gente antigua de mi edad en Santiago. Oiga, señora Nivia, ahí claro, y además volvemos como a lo que nos pasa aún con el tema del centralismo, ¿no? Todo Santiago, todo allá, imagínese la logística de aquella época, que era el tren, la posibilidad de llegar La única posibilidad, y poder traer gente hacia acá. Claro. ¿Ah? Hay un episodio también en Valdivia que es importante también, y a propósito de los niños y las niñas y los procesos formativos. Usted a los 16 años le pasan un grupo para que se haga cargo y imparta sus primeras clases, ¿no? Como instructora, digamos, del ballet. Y te voy a contar que gracias a eso, cuando yo llegué a Temuco, me atreví a abrir mi escuela. Porque si no hubiera tenido esa experiencia, yo creo que jamás lo habría hecho. Anita Blum me dice, era un ballet de cámara, pero ya quisieron tener un semillero. Claro. Entonces, pero eran niñitas ya de 7 años, no se tomaban de 4, ni de 5, ni de 6 como ahora. Eran niñitas de 7 años adelante, de 7 hasta 10. Me dijo, tú te vas a hacer cargo, eran como 12 niñitas, tú te vas a hacer cargo de ese grupo, Nivita, me dijo,
y le vas a enseñar lo mismo que te enseñé yo, y bueno, me dio varias instrucciones, incluso en ese tiempo se usaba mucho la hoja de papel, donde estaba todo anotado. Yo partí con miedo, te voy a decir sinceramente que yo partí con mucho miedo, pero después de cierta clase me di cuenta que las niñitas se apegaron mucho a mí. Yo tenía siempre mucha paciencia con ellas, y me llegaron al alma todas, me llegaron. Y empecé primero a hacerle clases normales de ballet clásico, de la técnica que nos había enseñado el profesor, que en ese tiempo era la técnica Vaganova, y empecé a enseñarle actitudes también, cómo manejar los espacios, los nombres de los ejercicios iban inmediatamente. Cada ejercicio, cuando yo le decía, van a hacer esto, todavía no pasaba eso, fíjate. Cómo manejarse ellas, como datos como, por ejemplo, el compañerismo, respetar los espacios, no adelantarse. Si yo te ponía aquí a ti, tú tienes que mantener eso, respetar a tu compañera, no darle golpes para atrás, porque en esos tiempos las niñitas se empujaban, se daban golpes por atrás, a veces se daban puntapié, y yo evité eso. Y para fin de año me pidieron que iba a hacer una gala en el Teatro Cervantes, fuera de mis ensayos. Tenía que llegar después a hacer la clase. Una coreografía. Y empecé a montar Coppelia. Nunca me voy a olvidar, el Vals de Coppelia. Le hice una coreografía muy bonita, muy bonita. Para mí en esos tiempos yo no sabía realmente cómo me iba a resultar. Hasta que el profesor me dijo, bien, Nivia, me dijo, te resultó, fue muy bonito, ocuparon muy bien los espacios, las direcciones estuvieron perfectas, las niñitas estuvieron muy parejas, así que yo quedé feliz. Eso como la evaluación, como la prueba de fuego. Como la prueba de fuego para mí. Pero lo otro que les voy a contar, que no fui una alumna de excelencia en el liceo. Ya. Porque yo tenía en la mente, salíamos del liceo a las 5 y yo tenía que correr a la universidad, y lo único que pensaba era en el ballet. Mis notas... Las pasiones son las pasiones, ¿no? Claro, no fui buena alumna en el liceo, pero sí sobresalí en ballet, que era en realidad lo mío, era mi norte. Oye, Jessica, ¿ocurre algo particular estando en Valdivia que se reencuentra con alguien de Vilcún, que también decidió tomar la veta de la danza? Me refiero a don Edgardo Pons. Éramos familias amigas de Vilcún. Nuestra familia era muy amiga de ellos, y yo dejé de ver un tiempo. Cuando ya nos regresamos a Temuco, nos vinimos a Temuco, dejé por unos años de ver a Edgardo, no supe de él. Llego a Valdivia y me encuentro que mi amigo estaba participando en el ballet de cámara junto a Jaime Llori, con su hermano, que eran dos bailarines. Y ahí nos pusieron como partener. A Jaime le pusieron con otra compañera y a mí me pusieron con Edgardo Pons. Y bueno, terminaban las clases y nosotros con Edgardo teníamos que practicar los lifts. Significa las elevaciones, los giros. Peleábamos mucho. Yo en esos años tenía de peso como 48, 49 kilos. Y él me decía que estaba muy gorda. Cuando no podíamos hacer una elevación correcta, me decía, pero comiendo tanto, tan gorda. Y yo decía, ¿y tú que no haces ejercicio? Tú tienes que fortalecer tu músculo, tu brazo, haz pesas, cualquier cosa, toma 2 piedras, toma 1 kilo en cada brazo. Porque yo ejecutaba, según yo, un plie perfecto para la elevación. Pero él no me alcanzaba a poner en su hombro, en algunas elevaciones, porque algunas no era necesario llegar al hombro. En una era distinto. Y peleábamos. Y en un giro, porque uno tiene que poner la mano así, esta es la posición de la mano, y él coloca el dedo acá, entonces uno tiene que hacer este giro. En uno de esos giros, este dedo, se me fue al ojo de él. Felizmente a esta zona y no dentro del ojo.
Estuvo como 3 días enojada conmigo. Ah, pero bueno, cosas que pasan. Pero nos quisimos mucho, Claro. nos quisimos mucho hasta la última etapa de su vida. Mis hijas lo quisieron mucho, mi marido los quiso mucho. Fue toda una vida con él en realidad. Fue un compañero de Y sí, escenario. nunca lo olvidaré, sí. Después de eso, cuando él dejó de bailar, bueno, ahí él se fue a trabajar a Santiago, tuvo otras oportunidades, pero siempre estaba acá en Temuco, porque su madre vivía acá. Nunca dejamos de estar juntos Qué con mi lindo. familia. Qué lindo Con mi reencontrarse con los vecinos de infancia Sí. y haber optado por el mismo sueño y haberse reencontrado haberse reencontrado en el eso. sur. Y no perder nunca el contacto, nunca. Qué lindo. Y después de eso me encuentro también con Jaime Llori, que yo hice aquí un encuentro, como les contaba, con Salón, que me hizo en el gimnasio Osvaldo, Higgins, en sí. ese tiempo se llamaba. Me armó un escenario muy ad hoc para un encuentro regional que hice, que invité a toda la gente de danza de región. Y ahí vino Valdivia, y también Valdivia. A Concepción, Valdivia lo hice, y Chillán, región. Y ahí vino Jaime Llori, que había llegado de Francia, porque se había ido para Francia para el golpe militar, se había ido. Y ahí había vuelto, pero yo no sabía. Estaba con Jimena Schaff en Valdivia, y cuando llegué llamé a Jimena como para invitarla a este encuentro. Ella me dijo, también está Jaime Llori aquí, me dice, y quiere que lo invites. Pero por supuesto, le dije yo, ¿cómo no voy a querer verlo? Así que así nos volvimos a encontrar después de un montón de años. Qué maravilla. Hay un hito importante que es el que, por lo que más la conoce la gente, ¿no es cierto?, que es la Escuela de Danza, que tiene data de 1958, ya cumpliendo 64 años de trayectoria, señora Nibia. Usted decide dejar Valdivia, viene a Temuco, surgen ciertas posibilidades de enseñar danza, tanto en Loncoche, en Lautaro, en distintas comunas, y surge esta idea de crear su propia escuela en el año 58. No fue fácil. Me imagino. Nada es fácil. La gente no sabía mucho de lo que es técnica real de ballet. Habían profesores de danza, sí, estaba la Margarita Fassende, había un profesor Wagner, que además ellos nos invitaban siempre a bailar en sus galas que hacían, con Edgardo Pons. Veníamos de Valdivia y bailábamos en sus galas. No, me costó que la gente, yo partí como con 20 alumnas, ¿ya? Me costó partir porque tampoco habían locales. Yo tuve que arrendar cerca de Vicuña Maquena una pieza chica, sin camarines, sin un espacio adecuado para hacer, pero partí. Y después mi marido me ayudó a encontrar un bodegón en Cruz y me lo adaptó para hacer las clases. Pero partí con tantas ganas de hacer algo que incluso partí con la gimnasia, que eran las elongaciones que nos enseñaban en el precalentamiento, que se llama para el ballet, que en el fondo era muy parecido a una gimnasia, y después me fui yo haciendo también cursos y aprendiendo más sobre gimnasia para señora. Así que partí con alumnas y con gimnasia. Y haciendo los cursos en Santiago todas las veces que venía un profesor, venía uno francés, venía un italiano, venía un alemán, venía un cubano. Tenía un tutti frutti de técnicas académicas. Si cuando nos encontramos las mayorcitas de la danza, nos damos cuenta que nadie tenía algo específico en su mente, en su cuerpo. ¿Cómo aprendíamos tantas técnicas? Pero en todo eran buenas técnicas, igual no era malo, no era mal hecho que decías tú un tandí así, un tandí acá, pero en realidad eran buenas técnicas. Eran con distintos nombres nomás y se enfocaban distintos. Y después de eso empecé a tener alumnas, me llegaba gente ahí a Calle Cruz, que ese era un bodegón y mi marido me lo adaptó con su oficina, camarines, el baño y la sala de clase. Y trabajaba yo con los que todavía tengo, grabadoras con cassette, el cassette grande, la cinta grande, y una amiga de Santiago que se llamaba Anita,
me grababa los cassettes. Entonces iba mi esposa a buscarlo todas las veces que le decía necesito un cassette, yo me lo grababa. Y en el Teatro Municipal nos conocíamos todos, porque yo como permanecía permanentemente allá, casi todos los meses iba por algún fin de semana, o las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, así que todos nos conocíamos. Y llegué a tener 160, 170 alumnas en esa. Trabajaba desde las 9 de la mañana hasta la 1 y después de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, incluyendo la gimnasia para señoras. Así que era jornada duro. larga, sí, y después ya empezaron a nacer mis hijas, tuve 2 hijas, me casé en 1965. Y después nacieron mis hijas y tenía que acarrearlas al colegio, que las eduqué en el Bautista, volver a mi casa, volver a la academia. A veces no alcanzaba a tomar ni desayuno. Fue bien sacrificado, pero salí. Y entre eso, el proceso formativo también presentándose. Presentándose, el proceso formativo, cómo tenía que hacerlo, el trabajo de centro, barras, diagonales, la actitud de las niñitas, que no todas eran la actitud como uno creía que podía ser. Bueno, fue un bonito trabajo. Y que sigue. Y que sigue porque las niñitas aprenden, bueno, respeto a sí mismas, son muchos los valores que se enseñan con las niñitas, son muchos, enfrentar al público, cómo manejarse en un escenario, pensar en ella, sentirse, quererse ella y respetarse ella y a su compañera, porque son 2 cosas distintas. No le puedo decir respétate tú, pero no va a respetar a tu compañera. Sí. ¿Ah? Así que son actitudes muy lindas que uno le enseña. Maestra Nidia, y bueno, usted conoce distintas técnicas, la danza, la gimnasia, pero finalmente decide de incorporar a su escuela una técnica muy particular que usted la sigue integrando y que le ha dado muy buenos resultados. Muy buena. Esa es la técnica inglesa. La aprendí, empecé a hacer los cursos cuando vinieron de Inglaterra. Venía una profesora cubana a Chile por 2 meses y empezamos primero con un trabajo técnico muy acabado. Después va por etapas esa. Primer curso progressing, después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Fue durante 6 años. Pero el último, cuando vino la profesora ya a tomar los exámenes definitivos para dar tu título, yo estaba en Cuba. Y yo no me di cuenta, en ese tiempo todavía no manejaba tan bien el teléfono como ahora, que me mandaban los WhatsApp o los correos. Yo nada me di cuenta y me quedé en Cuba. Cuando llegué a Chile me dijeron, Nidia, ¿por qué faltaste? Vino la profesora, qué sé yo. Y mi hija me dice, y mi hija en ese tiempo estaba educando una chiquitita allá. Y me dice, mamá, no importa, yo voy contigo, ella maneja muy bien los idiomas, yo voy contigo a Londres y lo das allá. Bien, me fui con ella, di el examen, volví a Chile y como al año siguiente, porque nos dan inmediatamente los informes, claro. Al año siguiente vuelvo, porque ya estaba mi hija definitivamente allá, por unos 6 meses estaba, y me fui a saludar a la profesora y a buscar el título, y me dice mi hija, espérate, que te quieren saludar. Yo no entendí nada, pero ella lo entiende todo. Y sale una maestra, porque ya en esa etapa yo ya tenía 82 años, me dice, queremos felicitarla porque la única latina durante esos años de su edad que hizo el curso. Así que la felicito, estuvo muy bien, me dijo, y bueno, estamos orgullosas de tenerla acá. Y me llevaron un ramo de flores, que fue muy, muy lindo. Bueno, nos referimos a la técnica del ballet real londinense, ¿no? Royal Ballet de Londres, que es una técnica que usted adoptó. Además que nos explicaba usted que tiene pedagógicamente muy bien estructurado, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque ahora el niño se para delante de ti y tú tienes que primero mostrarle que ella tiene un cuerpo, tiene un tronco, tiene 2 piernas,
y tiene dos bracitos y tiene una cabeza que la puede mover, pues también la tiene para pensar. Por lo tanto, tiene que trabajar, si estás parada en dos piernas, que esas dos piernas son un eje que te sujete a tu tronco y tú lo puedes manejar con tu mente. Pero si quieres tener solamente un eje y una pierna de trabajo, tú tienes que cambiar tu eje. Y al cambiar tu eje a una sola pierna, tu tronco a una sola pierna, ese es el eje que se va a llamar pierna de soporte. Y la pierna que te queda libre es la pierna de trabajo. Por eso es que ahora una bailarina, cuando ejecuta un giro, puede hacer 6, 7 giros, incluso mis chiquititas están haciendo 3, 4 giros, porque ya tienen un eje formado. Y un cuerpo muy largo, muy estirado. En los brazos es lo mismo. Tú tienes que saber cuál es el brazo que vas a manejar para poder hacer un trabajo técnico. En el andeor significa cuando es afuera, en el andedam cuando es adelante, cómo manejas también tu cuerpo, tu bracito que vaya enfrente a tu ombligo, cuando vas a la segunda, que sujete bien tu escápula, tienes que conocer lo que es una escápula, lo que es un hombro, lo que es un aductor, porque son músculos que tienes que trabajar. Exacto, fortalecer. Lo que es un novicular, porque de repente ellas vencen el piececito, el novicular, y no se dan cuenta que están formando un pie plano. Por lo tanto, usted tiene que saber que se endereza ese huesito para poder tener un pie correcto. Entonces, tiene una capacidad de que la bailarina o el bailarín tenga una conciencia corporal total. Total, claro. Que sepa, que maneje su cuerpo y que ella sepa, porque, por ejemplo, te llega una niñita muy dispersa y que quieren copiar, pero esa no es la idea de la clase. La idea es que las niñitas hagan trabajar su cabecita, su mente. Entonces, a la niñita hay que formarle, tu mente te manda. Si tú mueves un dedo, es tu mente la que te va a mandar a mover un solo dedo. Por lo tanto, tienes que hacerla trabajar. Y con esa política hemos estado trabajando. Y a las niñitas hay que nombrarle cada movimiento que se hace y cómo se logra. Esa es la técnica perfecta si sales tú con un eje correcto. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Entonces las niñitas, aunque sean muy chiquititas, igual aprenden todos los movimientos. Y tú puedes dictar una clase fácilmente, si quieres moverte. Claro. ¿Ah? Claro, porque está todo tan bien explicado. Está todo tan bien explicado que desde chiquitita, si tengo niñitas de 5 o 6 años, con las 4 no puedo hacer eso todavía. De 4 ni de 4 y medio ni de 5, pero de 6 adelante es una maravilla trabajar, porque la generación de ahora está muy despierta, o al revés, está muy dispersa o muy despierta. Es todo un universo aparte. Sí, porque un universo aparte. También lo que nos explicaba respecto de los movimientos, hay algunos músculos que pueden trabajar, pero por un cierto tiempo, con una cierta constancia. Luego de eso hay que hacer un movimiento distinto del cuerpo para que esos músculos tengan la oportunidad del descanso. Claro. Y ahí usted nos explicaba que de ahí nace el adagio. Claro. Ahí es muy importante que si tú estás dictando una clase, vas a hacer un allegro. En un allegro puede ser gran yetré, esos son los grandes saltos, claro. ¿No es cierto? Puede hacerlo, no sé, 32 compases o 64 compases si son grandes, pero ahí tienes que parar, porque trabajan ahí muchos músculos que no puedes seguir forzándolo, por lo tanto tú tienes que hacer ahora un adagio, o hace se llama un soutenu, un movimiento suave adelante, y después el giro, el piqué. Ahí donde tienen que ellas ocupar su eje y girar. O hace un adagio, por ejemplo, las para, relaja un poquitito el cuerpo con un demi-plié, se llama, cuando suelta un poquito la rodilla, la estira, y empieza a hacer un adagio, que es el adagio que se llama por de bras, que tú trabajas brazos. Qué maravilla. Sí, o sea, trabaja hay un universo que nosotros desconocemos de la danza. Si bien me gustaría invitarlo un día. Sí, para conocer. Me gustaría invitarlo. Sí. Y la vamos a cobrar. Y tienen trabajo de cabeza. Ella tiene, por ejemplo, un punto de referencia. Ellas tienen que tener muchos puntos de referencia. Tienen un punto de referencia para cuando hacen un giro, tienen que ir girando la cabeza simultáneo con el giro. Y si son 2 giros, 2 cabezas, y eso está así. Oiga, señora Nidia, bueno, es tanta técnica, tanta cosa que yo creo que sería bonito que fuésemos alguna vez a una de sus clases. Pero bueno,
nos va quedando poco tiempo, pero seguimos conversando algunas cositas. Aparte, ¿no es cierto?, de los 64 años de trayectoria, aquí podemos ver periódicos, podemos ver afiches. Hay una medalla de reconocimiento de la Cámara de Diputados, revistas, fotografías de toda época. Pero también, señora Nibia, usted tiene una alta responsabilidad social, trabajó con niñas de un hogar en alguna época, sigo comprometida con aquello. También hay otra área que es lo internacional, nos contaba un poco de sus viajes a Cuba, ¿no es cierto? Sí. Muy relacionado con la danza clásica impartida en Cuba. Entonces, el mundo de nuestra amiga Nibia es tremendo. Me quedo, ¿no es cierto?, ahora con los proyectos actuales, señora Nibia. ¿Cuáles son sus sueños, sus anhelos? Ay, mi sueño como sociedad o como Dios academia. quiera que me resulta como academia y como sociedad a la vez. Cuéntanos. Porque yo tengo en mente organizar nuevamente un encuentro de danza regional. Invitar, por ejemplo, Valdivia, Concepción, Chillán, Puerto Montt, todas las colegas que nos conocemos de toda una vida y que tienen su escuela formada. Chillán, a Hugo Zárate, que es un personaje. Y lograrlo ahora que tenemos un buen teatro. Y tenemos muy buena llegada al teatro. Ese es un proyecto que tengo. Bueno, le pido a Dios que me pueda resultar. Porque ahí tengo que pedir auspicios también. Claro. Porque no es fácil pedir auspicio en este momento. Pero siempre lo he logrado. Siempre he tenido grandes personajes de acá de Temuco que me han apoyado. De hecho, para los 60 años traje mucha gente de afuera. Traje a Karen Connolly, traje al Teatro Municipal, traje a Ortega de Puerto Montt. Y bueno, hotel, alojamiento, es un todo. Es la producción, ¿no? Y de hacer una producción completa, además. Claro, ahora Jessica, es importante también lo que anhela, ¿no es cierto?, la señora Nibia en el contexto de que sea de provincia, de que sea del sur austral, de que no necesariamente sea relacionado con Santiago, que evidentemente hay un desarrollo mayor, pero desde siempre su escuela ha estado con raíz en este territorio de enseñar danza a las niñas y niños de acá. Sí, sí. Y eso quiero seguir haciéndolo. Lo otro que quiero y que tengo un sueño es traer, por ejemplo, para mi escuela algunos profesores de renombre de Santiago para que me hagan un fin de semana, por ejemplo, puede ser un sábado y un domingo, que de hecho antes lo hice, pero con esto que ha pasado no he podido hacerlo. Pero si esto se logra nuevamente, sería para mí, no sé, un premio, un récord, porque tengo gente con mucha experiencia en Santiago, y más encima ahora con la nueva técnica, entonces puede venir el mismo Patricio Gutiérrez, que es el director del Teatro Municipal de Santiago, uno de los directores. Tenemos muy buen contacto con él y yo sé que viene. Bueno, es admirable porque la escuela va a cumplir 65 años de trayectoria, usted 85 años ya. Sí. Y la energía, lo conversamos con Jessica, la energía que usted tiene es admirable, porque no se detiene y por eso también la invitación a este programa como Tesoro del Ñelol, de verdad para nosotros es un ejemplo también, invitar a otras instancias en danza y en otros ámbitos de educación artística a que se siga adelante. O sea, ya estamos saliendo de la pandemia, tenemos la confianza de que esto no persista. Y yo quiero invitar a las nuevas generaciones que hagan lo mismo, porque yo ya voy en baja. No, pero hay muchas nuevas generaciones. Acá en Temuco ha llegado mucho la danza, me di cuenta anoche. Que tienen que seguir adelante, van a haber altos y bajos, como lo hemos tenido todos, pero no hay que desmerecerse uno y decir no soy capaz, no, todo el mundo es capaz, y las mismas chicas que llegan a danza, las mismas señoras que tengo ahora, se limitan por la edad, que resulta, me da risa porque me dice, tengo 30 años, podré. Mire. Con 30 años que no hacía yo en mi vida. Yo tengo 80 y tantos. Que no hacía yo en mi vida. Entonces, que nunca se limiten, que querer es poder. Perfecto. Si uno no quiere, no puede. Tan simple como eso. Feliz. Gracias, señora Nibia, por su tiempo. Bueno, nosotros, nuestro programa tiene un tiempo acotado. Nos queda mucho para conversar y seguramente nos veremos en el futuro.
y nada más que los mejores deseos de nosotros. Gracias por su sonrisa, por su alegría. De verdad. Gracias a ustedes por pensar en mí y tenerme aquí en este momento. Para mí es un honor. Gracias, señora Nibia. Es un honor más Yo de estar acá con ustedes. Me quedo un poco pensando todavía en la abuelita. Porque claro, si bien es cierto, cuando era chiquita no la dejó a irse tan Sí. lejos a Europa, pero no fue necesario porque usted trajo Europa. Ujú. Ha traído Europa muchas veces, ha traído el mundo. Gracias a Dios. Y conozco todos los teatros de ¿Ve? Europa. Y como he sido directora acá del Teatro Municipal, una de las 5 directoras durante muchos años de mi vida, he tenido muy buena llegada. ¿Y Y lo me han otro? abierto los teatros. Y lo otro es que le vamos a cobrar la palabra, tenemos que ir a la escuela. Sí. A ti te va a servir mucho para Sí, el teatro, el a mundo del mí teatro, por, claro. por el ejercicio con la cerámica, la greda, así es que le vamos a cobrar la palabra. Y usted Maestra. vaya y haga unas clases. Eso. ¿Ah? Así será. Sí, Así será. lo he hecho. Gracias, señora Nibia. Bueno, recordarles, Gracias amigos, a ustedes. que esta iniciativa está impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con el Pabellón Araucanía. ¿Dónde nos pueden ver, querida Jessica? Por distintas plataformas, por el Facebook Live de Pabellón Araucanía, de la Culturas Araucanía, lo mismo en YouTube y en Spotify nos puede encontrar por Tesoros del Ñelol. Gracias, señora Nibia, por Nos su tiempo. encontraremos todos Gracias los a jueves. ustedes y a Ministerio de Arte también, de Muchas Cultura. gracias. a Muchas cultura. gracias a nuestra Seremi Janet A su Payán. Seremi le dan mis cariños y las gracias. Mañum en su nombre. Bueno, nos vemos el próximo jueves, saludos, ¿no es cierto?, a nuestro equipo técnico y muchas gracias, señora Nibia. Gracias, Jessica. Nos vemos. Gracias. Peucayal, Chau, chau. Peucayal. Tesoros del Ñelol.